Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 21. Quédese hasta el final para que usted pueda aprender más de la palabra del Señor, donde vamos a estar estudiando, aprendiendo, aleluya, las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos de su palabra. Libro de los Hechos, capítulo 21. Leemos verso por verso y según el Señor nos dé, vamos a ir explicándolo. Amén. Dice el encabezado: viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Dios mío, cuánto nombre más raro. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. O sea, venimos desde la semana pasada estudiando y mira cómo habla el escritor, dice zarpamos. O sea, que hay un testigo, el que escribe el libro está ahí con Pablo. Mucho anteriormente se escribía en otra persona, él escribía como narrando, pero ahora él dice zarpamos. Él está siendo testigo ocular de lo que está sucediendo. Versículo 3 dice: al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, y mira cómo dice aún lugares específicos, cosas específicas donde navegaron. Por eso hoy en los mapas se sabe por donde Pablo pasó. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Oiga qué tremendo. Donde quiera que Pablo llegaba, el Espíritu Santo a través de personas le decía cosas que él tenía que hacer o no hacer, cosas que él esperaba. O sea que la experiencia cristiana debe ser así, como lo que sucedió hoy. Por el Espíritu Dios tiene que hablarte. Dios es un Dios que habla. Y Pablo iba dirigido por lo que el Espíritu de Dios decía. ¿Por cómo lo decía el Espíritu? A través de las personas. El Espíritu de Dios es una persona. Él habla, Él sana, Él liberta. Él es Dios. Y por el Espíritu le decían ellos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí le esperaban cosas terribles. Mas sin embargo Pablo seguía adelante. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Cabe de decir allí para los religiosos de que el orar no es solamente en un templo. El orar no es solamente en mi casa. El orar es también en cualquier lugar donde podamos invocar el nombre del Señor. Allí en esa playa donde ellos se hincaron, allí estaba la iglesia. Porque hay gente que cree que la iglesia son 4 paredes nada más. La iglesia somos nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de mí, de este templo, de este cuerpo. Amén. Entonces ellos públicamente allí se hincaron y oraron. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. O sea que Pablo en la travesía de ir a Jerusalén se paraba en diferentes lugares y de acuerdo a los hermanos que habían allí, pues los saludaban, se ministraban, se saludaban, aleluya, oraban juntos. Gloria a Dios. Y allí el Espíritu Santo le iba guiando a Pablo de las cosas que iban a acontecer. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día salió Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos allí. El evangelista que habla aquí
Felipe está hablando del diácono que se ungió entre los 7 diáconos, el Felipe que le predicó al eunuco, el Felipe que Dios lo transmutó, lo puso de un lugar a otro. Este mismo Felipe estaba allí y quedaron con él. Y oiga qué dice acerca de Felipe. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Cuando se habla de doncella, está hablando de que no se han casado, que son vírgenes, que todavía no han adquirido matrimonio, y dice que profetizaban. Esto da a entender que el Espíritu Santo de Dios también le fue dado a la mujer, y el Espíritu Santo de Dios que también está en la mujer le ha dado el profetizar, le ha dado dones. No dice que eran profetas, porque hay una confusión con la gente. Todo el que profetiza no es profeta. Dice profetizaban, o sea que podían tener el don profético. Y profetizar quiere decir que hablaban de parte de Dios, que podían decir una palabra, sea presente, sea futura o sea pasada, de parte del Señor. Eso, la gente cree que la profecía nada más es decir lo que va a pasar en el futuro. La profecía es hablar por el Espíritu Santo en una situación presente, en una situación que tal vez te pasó, o en una situación que va a pasar y va a acontecer. Entonces vemos aquí que también a nuestros hijos, como dice Joel 2, se le dio el Espíritu Santo, dones con los cuales operan, y en este caso particular 4 jóvenes mujeres que profetizaban, hijas de Felipe. O sea que los dones del Espíritu no solamente son para gente adulta, es para nuestros hijos, es para ancianos, es para todos aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora sí se le llama profeta. No uno que vino a profetizar, no, profeta. O sea que el ministerio profético está vigente. La Biblia nunca dice que los profetas se acabaron. Jesús, cuando dice que los profetas fueron hasta Juan, no está diciendo que los profetas ya no existen, sino los profetas que habían hablado de su venida, que habían profetizado las cosas venideras. Pero después que el Espíritu Santo viene, Dios dio ministerios. Está el pastoral, está el profético, habían apóstoles, también evangelistas y maestros. Entonces Agabo es uno de los profetas que el libro de los Hechos habla, que tenía el ministerio y es necesario en la iglesia. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Y mire qué cosa particular Dios le pone a hacer al profeta para dar a entender algo que va a suceder. Y a veces nos llaman locos porque Dios nos hace hacer actos proféticos. Son acciones que tal vez en tu mente no tienen sentido, pero Dios trae un mensaje a través de ellas. Dios habla mucho en símbolos. Y dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, el cinto o la correa, y atándose los pies y las manos, dijo, oiga bien, un hombre viene, coge a Pablo, le quita la correa, el cinto, se lo amarra en la mano y en los pies para dar una profecía. ¿Cuánta gente le dijeran loco hoy a eso? Pero está en la Biblia y él está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Espíritu Santo. O sea que no fue él que vino a hablar por su cuenta. O sea que podemos hablar por el Espíritu si Él nos mueve. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona que tiene intelecto, que habla, que siente, que desea. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Le dio qué? Una profecía. El Espíritu Santo, que sabe el principio del fin de todas las cosas, por eso es Dios. Esa es una peculiaridad de Dios.
un atributo de Dios que no tiene el hombre, sabe el principio del fin. Le está diciendo algo que ya el Espíritu sabía que iba a suceder y se lo está anunciando a él para que él sepa lo que le viene. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. En otras palabras, Pablo, tú tienes opción. Tú vas para Jerusalén, te van a atar, te van a encarcelar. O tú puedes no ir a Jerusalén. Y mira lo que pasa. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros como cristianos tenemos tal convicción para decir: el Espíritu Santo me está diciendo que voy a ser encarcelado y no me importa si soy encarcelado, solo sé que tengo que cumplir el llamado de Dios y estoy dispuesto hasta a morir por Cristo? Una persona que está dispuesto a morir por Cristo es porque sabe que está salvo, está viviendo correctamente delante de Dios y no tiene miedo a la muerte. El cristiano, como le dije y le he dicho muchas veces, no tenemos miedo a morir. No podemos tener miedo. Nos reímos ante la muerte, porque Jesús que vive en mí venció la muerte y ella no me puede llevar hasta que Cristo le dé la orden, porque Jesús es el Señor. Entonces Pablo entiende esto y sabe esto. Entiende que si su tiempo se acabó, él sabe que va para el cielo, va a un lugar mejor, se acabó su dolor y su tristeza. Pero él dijo: voy para allá porque tengo un compromiso con Dios. Eso es lo que muchos no quieren hoy. Compromiso con el Señor. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, oiga, ellos por amor a Pablo, yo me imagino ellos diciéndole: no vayas, mira, te pueden matar allá, mejor sigue haciendo el trabajo de Dios, mejor sigue haciendo la obra aquí, donde es más seguro. Y Pablo: no, para allá que voy. Después de estos días, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y esa es nuestra parte. Hágase tu voluntad, Señor. Porque nosotros hemos escuchado un evangelio que está errado. No todo en el evangelio es color de rosa. Hay cosas que nos suceden que son para nuestro aprendizaje y pueden ser cosas malas. Hay cosas que nos marcan, hay cosas que tenemos que atravesar para conocer a Jesús. Jesús no solamente fue el Jesús que vino, sanó al enfermo, multiplicó los panes. Jesús también fue aquel que sufrió. Y Pablo aún dice en una de las epístolas que él quiere conocer a Jesús a tal punto que aún en su dolor, en su sufrimiento, poder entender al Señor. Y nosotros muchas veces pasamos dolencias y situaciones que es necesaria para poder entender al Señor. Jesús fue traicionado. A menos que tú seas traicionado, tú no puedes entender lo que Jesús padeció y sufrió. Y Jesús, déjeme decirle, una de las personas más cercanas a Dios son los sufridos. Porque el Señor sabe qué se siente y Él está cerca de ellos. Las veces que yo me he visto en un dolor fuerte en cuanto al evangelio es cuando yo he sentido al Señor más cerca de mí. He sentido su consolación, he sentido su cercanía, su abrazo. Y muchas veces huimos del dolor, huimos del problema. Esa es nuestra naturaleza, le huimos. Si no hacen la guerra en el trabajo, no, pues lo voy a dejar, nos huimos. Si no hacen la guerra, aleluya, en nuestra casa, pues entonces huimos. La gente hoy se quiere divorciar porque, tengo problemas con mi esposo, pues ya lo dejamos ahí. Huimos del problema en vez de enfrentarlo, en vez de confrontarlo y decir: el Señor está conmigo, voy a enfrentar esta situación, porque no es contra carne ni sangre, es contra espíritus inmundos.
Aleluya. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el que estaba como líder entre la iglesia de Jerusalén, el hermano del Señor, hermano hijo de María, no Jacobo o Santiago como se le llama, que era uno de los apóstoles, porque a ese lo habían matado, Herodes lo mató, pero a este Jacobo o Santiago lo tenían como líder, y él llegaron allí al concilio, y allí se saludaron. Y dice, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Los ancianos, como le he dicho antes, no quiere decir que son personas viejos de edad. Son personas que son líderes, pastores, obispos de la iglesia. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celosos por la ley. Había todavía una situación en Jerusalén y en diferentes partes donde anteriormente estudiamos cómo él subió a Jerusalén, Pablo subió a Jerusalén para debatir o discutir que a los gentiles no se les impusieran las obras de la ley, porque ahora somos salvos no por obras sino por gracia. Pero entonces habían quedado todavía personas que, aún entendiendo esto, ya tenían unas costumbres desde niños. Es difícil dejar ciertas costumbres. Y tenían como costumbre hacer cosas de la ley, siendo cristianos, creyendo en Cristo, pero todavía practicaban cosas de la ley. Como hay diferentes denominaciones que guardan el sábado, que guardan las fiestas, las cuales no es pecado, las cuales es bueno hacerlo, pero que a nosotros como gentiles no se nos ha impuesto hacer. Entonces dice, pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. En otras palabras, apostatar quiere decir, cuando una persona es apóstata, es que tú crees en algo, tú vives de una manera, tú practicas cierta religión o creencia, y luego tú cambias tu parecer, ¿verdad? Antes, por ejemplo, una persona creía en el Espíritu Santo, y ahora dice, no, es una fuerza. Eso es un apóstata. Yo creo que Jesús viene de regreso y nos va a resucitar, pero ahora yo cambio mi pensar y digo, no, Él no viene y no va a haber resurrección. Eso es un apóstata. Alguien que practicaba algo, lo correcto, y luego se retrata y practica o cree otra cosa diferente, usualmente algo errado. Amén. Entonces le dice, él está diciendo a Pablo, tú tienes la fama de que tú enseñas en contra de la ley. Los judíos que practican la ley, aún creyendo en Jesucristo, creen y escuchan de ti que tú prohíbes a los judíos y a los gentiles que no se circunciden, que practiquen la ley. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. En la ley
Recuerden que hay ciertas cosas que se hacían para obtener cierto favor de Dios. Se hacían votos, y aún el día de hoy, en la vida cristiana, en la gracia, se pueden hacer votos. Señor, es una promesa. Yo te prometo dar tal cual cantidad a los pobres si tú haces esto o aquello. Eso es un voto. Señor, voy a hacer, básicamente el ayuno es como un voto. Voy a abstenerme de comer, Señor, para que tú metas tu mano, para que tú me libres de esta situación, para que tú en esta situación que yo no puedo obrar, tú lo hagas. Es un voto. Hay diferentes votos que se hacían. Hay personas que hacían votos de raparse la cabeza. Señor, me voy a rapar toda la cabeza. Son promesas que se hacen. Eso se practicaba mucho en la ley. Entonces, ¿qué le están diciendo ellos? Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aunque Pablo entendía y sabía que estas cosas ya no eran necesarias para tolerar y para que hubiera paz entre los judíos, y eso muchas veces lo hacemos nosotros. Hay personas que creen diferente de nosotros, y para nosotros no llevarle la contraria, causar contienda o división con ellos, entonces no nos sujetamos a lo que ellos creen, siempre y cuando no sea pecado y sea correcto. Como por ejemplo, me tocó a mí en una iglesia y me dijeron: en esta iglesia no permitimos que usted predique o se suba al altar con esa barba que usted tiene ahí. Porque yo hice, yo me la quité, me la rasuré y subí. Esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Él quiere ganarse las almas, él quiere ganar que los judíos lo respeten, lo escuchen, y quiere mostrar a ellos que sí, él también cumple y obedece la ley, a pesar de que él también enseña a los gentiles que no se le impongan esas cosas. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles, y esto es Jacobo diciéndole: en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto. O sea, votos, circuncisión, los ritos de la ley, todas esas cosas. Solamente, y esta palabra es importante, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Necesitan que le explique esos términos o lo entienden? Porque lo he explicado antes. Bien. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse las ofrendas por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Vemos una y otra vez, donde quiera que Pablo iba, encontraba oposición. Y yo quiero que ustedes entiendan que en nuestra vida encontraremos esa oposición, y esa oposición no viene de los hombres. Esa oposición viene de Satanás, porque Pablo es una amenaza a su reino. Pablo está predicando el evangelio, está haciendo que vidas se tornen a Cristo, y Satanás está perdiendo territorio. Por eso es que usted se dedica a predicar el evangelio y a hablar de Cristo en su trabajo, en los lugares, y usted va a causar que la gente se incomode, porque lo que está en ellos, los espíritus inmundos,
ellos. No quieren que sean arrebatados de su reino y sean trasladados al reino de Cristo. Y eso es lo que sucede con Pablo. Pablo es una amenaza. Es un hombre que está lleno del Espíritu de Dios, que tiene la revelación de Cristo. Y donde quiera que él llega, puede hacer que vidas se conviertan. Entonces Satanás toma a estos hombres, este judío, y le hace sentir ese celo. Porque ellos eran judíos religiosos. Tenían su gran templo que el mismo Dios le había dado, pero ya Dios había cambiado todo eso. Y ellos querían seguir con las costumbres. Hay personas hoy en día que son así. Hay personas que aprendieron un tipo de evangelio y porque nosotros no tenemos esa forma que ellos llevan, entonces nos dicen que somos diablos, que somos demonios, que somos apóstatas. Porque Dios hace cosas nuevas. Y esta gente no entendían que la ley, el viejo pacto había pasado. Hay un nuevo pacto, una nueva forma. Y ellos no podían creerlo, no podían entenderlo, que Dios cambiaría esas leyes. Que ya Dios no estaba en ese templo, sino que Dios ha venido a morar dentro de mí. Que ya no era, aleluya, simplemente hacer sacrificio de animales. Ahora Cristo hizo el sacrificio y ya yo solo tengo que pedirle perdón. Ellos no podían asimilar esto. Y por eso tenían esos problemas. Porque antes habían visto que él en la ciudad, versículo 29, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfesos, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ustedes saben, o si no lo saben, los judíos, los gentiles no podían entrar al templo. Solamente los judíos, los que tenían circuncisión o estaban bajo el pacto de Dios, podían entrar. Y ellos entendían que Pablo había entrado a este gentil dentro del templo y lo habían profanado. Era algo de muerte. Pero no había sido así. Verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrebataron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno es un líder, una persona que está en autoridad, que puede juzgar. Y él, entonces, usualmente del pueblo romano. Y entonces le avisaron, porque recuerden, los judíos no tenían autoridad para matar a nadie, a menos que sea en el templo, en el lugar que ellos podían hacerlo, pero ellos no tenían este poder porque ellos estaban bajo el régimen romano. Entonces, cuando había algún alboroto, el pueblo romano, que eran como los policías en ese tiempo, habían militares en la ciudad, cualquier alboroto ellos intervenían y traían justicia. Ellos determinaban si podían darle castigo a una persona, meterlo en la cárcel o lo que sea. Por eso ellos estaban envueltos en esto. Y gracias a Dios que se escuchó esto y pudieron venir a la asistencia de Pablo, porque lo iban a matar en ese momento. Fíjese el celo del religioso. Fíjese cómo Satanás quería destruir a Pablo para que no siguiera predicando. Y aquí se está cumpliendo la profecía que se le había dado. Por eso la profecía es importante. Pablo allí no estaba asombrado, estaba, oh, esto es nuevo. No, ya él sabía. Aleluya. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, porque hay una autoridad allí que ellos saben que ellos no están supuestos a hacer esto, pero vino entonces la persona que tenía autorización para hacerlo y dejaron de golpearlo. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud
unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Lo mismo que le hicieron a Jesús, le hicieron con Pablo: que muera. Querían desaparecerlo. El celo de ellos por la ley hacía que sucediera esto. Y hasta el día de hoy eso sucede hoy. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una nación donde tenemos libertad de religión y por eso no hay tanto esas cosas. Pero usted se va a otros países, a otros lugares y te matan por el evangelio. Porque la religión, la creencia de una persona es algo muy serio, muy importante. Y nosotros como cristianos nos quieren callar, nos quieren censurar por lo que nosotros creemos, incluso nos quieren hacer sentir mal, porque nosotros le decimos al mundo que la música que ellos escuchan, la forma en la que ellos viven no es correcta. Y a veces eso nos cohíbe de hablar la verdad. Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mira cómo él le dice a ellos: ustedes tienen celo, yo también estuve en su lugar. Y esto es lo que Pablo les dice a ellos. Pablo es un judío que le puede hablar a judíos. Incluso cuando él le habló en lengua hebrea, ellos dijeron: vamos a escucharlo porque es uno de nosotros. Vamos a ver lo que él tiene que decir porque es uno de nosotros. Así mismo nosotros, cuando le podemos hablar a una persona, si tú ves una persona, por ejemplo, que está pasando por una situación fuerte, vamos a decir un divorcio o una enfermedad, y Dios te ha libertado a ti de un divorcio o de una enfermedad, tú puedes hablarle a esa persona y decirle: mira, yo pasé lo que tú pasaste, yo estaba como tú, yo estaba en tu situación, y esa persona se puede identificar contigo y creer en lo que tú estás diciendo, y también al predicar el evangelio puede creer, porque se identifica con lo que tú pasaste. Entonces Pablo está haciendo lo mismo, le está diciendo: yo soy judío como ustedes, ustedes me están acusando y tienen celo por Dios, yo también hice lo mismo, yo también estaba en su lugar, a mí me criaron como judío, yo conozco la ley. Le está diciendo: yo no soy ignorante, yo sé lo que estoy haciendo. Le está provocando a ellos a entender: si yo sigo a Cristo es por algo, no simplemente porque quiero. Algo pasó en mi vida. ¿Qué versículo me quedé? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Oye, le está diciendo: ustedes pueden preguntarle al sumo sacerdote si es así o no. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer
presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuese castigado. O sea, Pablo le está diciendo su testimonio. Pablo le está diciendo la experiencia que él tuvo. Y ahora vamos a entrar un poquito más para ahí, vamos a terminar en el 16, para entender la defensa de Pablo. Dice el versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mira cómo Jesús se presenta. Jesús ya glorificado, Jesús ya en el cielo se llama a sí mismo: yo soy Jesús de Nazaret. Que incluso escuché un satanista una vez que dijo: es una bruja. Dijo: yo en la brujería invocaba a muchos Jesús. Invocaba a Jesús, el niño de Atocha, invocaba a Jesús. ¿Cuántos Jesús había? Pero ella dice: cuando a mí no sé si fue que tuvo una revelación, que Jesús se le apareció, se le presentó como Jesús de Nazaret. Y él dijo: Jesús de Nazaret, a ese yo no lo conozco. Los nombres tienen importancia. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, tú puedes invocarlo así como él mismo se le presentó a Pablo: yo soy Jesús de Nazaret, el que creció en Nazaret con María y José. Por eso la Biblia dice: será llamado Nazareno. Se le presentó de esa manera a Pablo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. O sea que nada más no fue Pablo que vio la luz. Fue un testimonio que Dios hizo de esto. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, vieron la luz, pero no podían escuchar o entender la voz. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, oye, ¿qué fue lo que lo cegó? El resplandor tan grande que él mismo testifica es mayor que el sol. Esa luz tan potente lo cegó. Por eso es que hay mucha gente que dice: yo quiero ver a Dios. Pero mira lo que le pasó a Pedro. O sea, ver cosas espirituales no es cualquier cosa. Hay gente que dice: yo vi un ángel, yo vi aquello, y como si nada, como que eso no es nada. Pero aquí este hombre tuvo una experiencia que quedó ciego del resplandor tan grande, tuvo un efecto físico en su cuerpo, y Dios tuvo luego que sanarlo de la experiencia que él tuvo. Y fue algo también espiritual y simbólico, de entender que Pablo estaba ciego espiritualmente y no podía ver a Cristo. Y el Señor tuvo que abrirle los ojos para que él entendiera y comprendiera que Jesús es el Hijo de Dios. Hay mucha gente que está ciego espiritualmente. Tú le predicas a Cristo y no creen. Amén. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de esto, de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oiga lo que dice la Escritura, en qué contexto lo habla. Desde que él les pone las manos y él recibe la vista, le dice: ahora el paso siguiente es bautizarte. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y hay personas que no han querido estar con nosotros porque cuando le decimos: mira, tú estás en la iglesia, tú estás ofrendando,
pero te falta esto, tienes que bautizarte. Te falta esto, ahora tienes que diezmar o ofrendar. Te falta esto, ahora tienes que hacer esto o aquello que la Biblia manda. Pablo rápidamente fue y se bautizó. Pero hay personas que mientras tú le dices cómo son los caminos del Señor, hay personas que dicen no, eso no, esto lo puedo hacer, pero esto no. Quieren las cosas de Dios a medias, como ellos quieren vivir el Evangelio como ellos quieren, no como la Biblia manda. Esta fue la instrucción de él hacia Pablo. Le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y mira qué conexión tiene el bautismo con el perdón. Dice: y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, es en el bautismo. Por eso Pablo dice: si lo confiesas, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y te bautizas, entonces Dios lava tus pecados, te limpia y te da el don del Espíritu Santo. Ese mismo día Pablo recibió el Espíritu Santo porque se bautizó. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar la semana que viene en el versículo 17 y vamos a tomar el capítulo 23 completamente. Es tremendo lo que Dios hizo con Pablo. Él le dio ese testimonio a los judíos. Él está tratando de convencerlos de que él tuvo una experiencia sobrenatural. Y aún así no le creyeron. Porque esto es por revelación. Más sin embargo, él les predicó la palabra. Él les dio el testimonio, que es lo que nos toca hacer. Y fue librado de la sangre de ellos. Si ellos creyeron o no, ese es su problema. Pero Pablo les testificó, les habló. Cuando nosotros salimos a evangelizar, eso es lo que tú puedes hacer. Ven con la mente: le voy a testificar a alguien lo que Dios hizo conmigo. Yo estaba en la perdición, yo estaba en el fango y Jesús me rescató, me salvó, me dio gozo, me dio vida, me dio paz, me cambió, mi vida es mejor por Cristo ahora y voy de camino al cielo porque soy salvo. Amén. Aleluya. Pues póngase de pie. Dios le bendiga, Dios le guarde. Siga estudiando la Biblia. Seguimos la semana que viene con el capítulo 23. En el nombre de Jesús. Será hasta la próxima.